gracias a todas por estar aquí. La semana pasada empezamos con el curso de Poseed la Tierra, que es este de aquí, déjenme ver si se los acerco. Poseed la Tierra. Es un curso que se refiere a poseer nuestra tierra como nosotros, como los israelitas, que ellos entraron y empezaron y poseyeron la tierra. Entonces, la primera parte son las armas espirituales, que es lo que vimos en la clase pasada, ¿verdad? Entonces, necesitamos poseer la tierra en los terrenos de nuestra mente, la voluntad, las emociones y el cuerpo. Entonces, tenemos que saber que el Señor nos ha llamado a ser libres, a ser salvas. Revisábamos en la clase pasada que salvación viene de la palabra sozo, que significa libertad, sanidad, preservación, liberación y salvación en sí. Entonces, todo eso es lo que el Señor nos quiere traer cuando nosotros aceptamos a Cristo. A veces nosotros o la gente piensa que nada más aceptas a Cristo y ya se acabó todo. Realmente es ahí donde empieza, ¿verdad? Nuestra vida espiritual, ahí es donde empezamos y Pablo decía que debemos de cuidar nuestra salvación con temor y temblor y estar y velad siempre, estar alertas y ser parte de activa, ¿verdad? El enemigo o a veces nosotros hacemos o nos vemos como pasivas delante de lo que nos sucede, pero el Señor nos ha dado esas armas de guerra y una armadura que es lo que vamos a revisar el día de hoy, ¿verdad? Las armas que revisamos la clase pasada, no sé si alguien se acuerda. Ay, sí. A ver, vamos a hacer una revisión. A ver, quién se acuerda de las armas que el Señor nos dio? A ver, díganme. ¿No? ¿No se Amén. acuerdan? Hablamos de la palabra del Señor, ¿no? Sobre todas las Ajá, cosas, que es en una nombre de Cristo, el nombre que es de Jesucristo. Amén. La la sangre, autoridad, La la autoridad autoridad. y la Amén. oración. su palabra, que La- es nuestra Amén. posición, su Amén. fe, que es nuestra victoria, su sangre, que es nuestra protección, y su Amén. espíritu, nuestra fuerza, ¿verdad? Amén. Entonces, el día de hoy vamos a revisar la armadura, nuestra armadura espiritual. ¿Qué es la armadura espiritual? La armadura es algo que se usa o antiguamente se usaba y hoy también, pues, en la guerra se usa una armadura para protegernos, ¿verdad? Cuando uno entra a la guerra, tú en la antigua Roma o en la época de Jesús, en la época de Pablo, eh, los guerreros romanos usaban este tipo de armadura que ustedes están viendo ahí, que es una armadura espiritual que viene básicamente lo que Pablo nos habla en Efesios 6. Dice que debemos de vestirnos de toda armadura espiritual, ¿verdad? Entonces, en el siguiente, la siguiente slide dice en Efesios 6. Sí, dice, por lo demás, hermanos, por fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vístanse de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Lo que está diciendo aquí Pablo son como jerarquías, las jerarquías que tiene el enemigo, ¿verdad? Dice que primero son los principados, son los que actúan en las ciudades, potestades son los territoriales, gobernadores, podríamos decir que son como si fueran los jefes de divisiones o de la policía, por ejemplo, y huestes espirituales, pues en las regiones celestes, pues podríamos pensar que pues ya son como si fueran los soldados rasos, ¿verdad? Entonces, esta es la jerarquía que tiene el enemigo. Pero dice que nosotros no tenemos lucha contra ellos, pero también nosotros no luchamos por nosotras mismas. Como vimos en la clase pasada, nosotros tomamos la autoridad de Jesús y tomamos el poder del Señor y nosotros somos las que
vamos en nombre de Jesús, no vamos en nuestro propio nombre, pero en nombre de Jesús, que es nuestra autoridad, y en el poder del Espíritu Santo, que es el que nos empodera y nos da poder, y tomando siempre la salvación y el poder que el Señor nos da. Entonces dice aquí, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Entonces, sabiendo que tenemos una guerra y que el enemigo está ahí. Ahora, lo que sí hacía mucho hincapié en la clase pasada es de que no quiero que tampoco caigamos en la exageración de que no todo ya es enemigo o algo así, porque tiende uno a caer en esa exageración, o hay gente que dice, no, es que no, el enemigo estaba anteriormente en la época de Pablo y no, no, sí hay un enemigo y tenemos que estar sabidas o saber de su existencia, ¿verdad? Entonces Amén. dice, toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Entonces, que siempre estemos firmes, que siempre estemos paradas en la roca que es Cristo Jesús. Dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Entonces ahí va la primera parte. Son 6 partes de la armadura del Señor, que es ceñidos los lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Dice, sobre todo, tomen el escudo de la fe, o sea, sobre todo, tomen el escudo de la fe. Aquí Pablo está haciendo hincapié sobre el escudo de la fe. Dice, porque con el escudo de la fe pueden apagar todos los dardos de fuego del enemigo. Tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo. Entonces, toda esta armadura que nos las tenemos que poner diariamente, o sea, diariamente tú debes de estar consciente y ponerte esta armadura diaria. Me acuerdo mucho que mi mamá siempre me decía, Pati, ¿ya te pusiste la armadura? Y yo, sí, mamá, bueno, entonces ya te puedes ir, ¿no? Así, casi, casi, pues. Yo lo que hacía y lo que hago es de que yo me pongo la armadura cuando me estoy vistiendo, igual que te estás vistiendo, igual te vas poniendo la armadura y declarando, Señor, yo me pongo, y claro, el yelmo de la salvación sobre mí. Entonces, conforme tú te vas vistiendo, tú también te vistes de tu armadura espiritual. Señor, tomo el escudo de la fe y pon tu palabra del Espíritu en mi boca, en el nombre de Jesús. Entonces, conforme vas tú preparándote para el día, también te preparas espiritualmente, ¿verdad? Entonces dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello en toda perseverancia y súplica por todos los santos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a revisar el día de hoy, cada una de las partes de esta armadura. No sé si tienen alguna duda hasta ahorita o si algún comentario o algo, ¿no? Bueno, pues vamos a seguir con la siguiente y vamos a revisar la primera parte de la armadura, que es ceñidos los lomos con la verdad. Entonces, la primera parte de la armadura es el cinturón. Aquí tenemos la armadura de Dios, que tenemos la justicia de Dios, nuestra coraza, el evangelio de la paz, que es nuestro calzado, la fe de Dios, que es nuestro escudo, la verdad del Señor, que es nuestro cinturón, la palabra de Dios, que es nuestra espada, y la salvación del Señor. Entonces, si quieres, con la siguiente slide, por favor, tenemos lo primero, que es la verdad de Dios, que es nuestro cinturón. Entonces, formas en que ataca el enemigo nuestro cinturón. Dice que son mentiras contra el carácter de Dios. Entonces, de la verdad de Dios es lo que hacía el cinturón, es lo que como que te fajaba y que te hacía que toda tu armadura quedara bien puesta. Entonces, Satanás viene con mentiras acerca del carácter de Dios. Te puede decir, no, es que Dios no es así, Dios no te va a perdonar, no sé, o Dios no te va a proteger, cosas que atacan el carácter de Dios y son mentiras con respecto a quiénes somos nosotros también. O puede venir y decir, no, es que tú no eres salva. ¿Cómo crees que Dios te va a perdonar si hiciste tal y tal cosa? Entonces, son mentiras con las que ataca el enemigo la verdad de Dios. Acuérdense que el cinturón es la verdad, el cinturón de la verdad. Él dice que el camino que estamos andando es cerrado. Hay muchas gentes que dicen, no, es de que
Me dijeron que ya entré a algo que no debe de ser o que recién me hice cristiana y me ha ido peor, entonces yo creo que esto está mal. O sea, el enemigo siempre va a atacar la verdad de Dios en nuestras vidas. Entonces, ahí vemos lo que dice Juan 8:44, dice, ustedes son, dice, cuando aquí el Señor Jesús está hablando a los fariseos cuando le estaban diciendo que Jesús no era de Dios. Entonces Jesús les dice a los fariseos, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de su padre ustedes quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, sepan siempre que viene el enemigo con una mentira, pues él está atacando la verdad de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer? Nosotros debemos de ceñir nuestros lomos, que quiere decir estar siempre firmes y prepararnos para la acción. Éxodo 12:11 dice, y lo comeréis así. Ahí está hablando en Éxodo 12:11, está hablando cuando iban a salir libres de Egipto, los israelitas, que iban a salir y el Señor les dijo que comieran un cordero de la Pascua, el cordero Pascua. Y dice, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro cordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Entonces, nosotros debemos siempre tener la palabra de Dios en nuestra boca, estar siempre y sabiendo que esa verdad de Dios es lo que nos mantiene firmes y lo que nos mantiene bien parados en la roca que es Cristo. Cuando Satanás tentó a Jesús en el desierto, al final de los 40 días de ayuno que el Señor les tenía, el Señor siempre le contestó con la verdad de Dios. O sea, cualquier tentación, que fueron 3 tentaciones, el Señor siempre le dijo, escrito está, escrito está. En ese momento, el Señor Jesús estaba poniendo el cinturón de la verdad, ¿verdad? Es el cinturón de la verdad de Dios contra que el enemigo no puede hacer nada contra la verdad del Señor. Y si él sabe que nosotros sabemos que es la verdad, entonces no nos puede atacar y no se puede acercar a nosotros. Dice que ceñid nuestros lomos quiere decir estar vestidos y listos, como dice Lucas 12:35. Dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Eso quiere decir que nosotros siempre vamos a estar sabiendo la palabra de Dios, escudriñando las escrituras, como dice la palabra, dice escudriñar las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas hallaréis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, nosotros queremos saber del Señor, entonces vamos a las escrituras y siempre hay que venga el mentiroso y nos diga una mentira, hay que decirle la verdad, hay que decirle, ¿sabes qué? Pues nosotros sabemos que esa es mentira y no nos vas a engañar porque entonces tú te tienes que ir. Y sí lo podemos correr de nuestras vidas. Cuando él se acercó a Eva, Eva lo dejó entrar porque Eva dudó de la verdad porque el enemigo le dijo, oye, pues, ¿cómo es que no puedes comer del árbol? Y Eva le dio entrada. O sea, nunca, por favor, nunca le den entrada al enemigo, no conversen con él, no conversen con él. Simplemente Jesús no conversó con él. Jesús no le dijo, cuando le dijo, oye, si tú te postras y me adoras, Jesús no se puso a platicar con él y decirle, no, pero es que fíjate. O sea, simplemente él dijo, ¿sabes qué? No, y vete. Entonces, nunca converse con el enemigo, nunca, porque Eva empezó a conversar con el enemigo y le dio entrada, porque ella dijo, no, es de que sabes que sí podemos comer de todos los árboles, pero no del árbol de bien y del mal. Y entonces Satanás le dijo una mentira. Satanás le dijo, ay, no, ¿cómo no? Sí puedes comer, pueden comer y cuando tú comas se te van a abrir los ojos y entonces vas a ser como Dios. Y ahí Satanás le envió la tentación. El hombre quería ser como un Dios, que hasta la fecha sigue queriendo ser como un Dios, ¿verdad? Pero entonces en ese momento Eva dijo, ay, entonces se me van a abrir los ojos y voy a ser como Dios. Y entonces esa fue la mentira del enemigo.
y la tentación. Entonces, en cuanto usted vea y localice la mentira del enemigo, cállelo con la palabra de Dios, que es el cinturón de la verdad, y córralo de su vida. Yo no sé, ahorita yo le pido al Señor que mientras estamos revisando esta armadura, que el Señor nos revele qué es lo que estamos experimentando, con qué estamos luchando, qué es lo que el enemigo tal vez nos ha estado molestando y que seamos libres en el nombre del Señor. Entonces, si usted ahorita en este momento puede localizar o puede pensar en alguna mentira que Satanás le ha dicho tal vez de que no somos salvos, de que cómo es que Dios te va a amar o cómo es que cambiar o cómo es que Dios te va a sanar. Eso es mentira, te están engañando. O sea, dígale, cállate, cállate, porque la palabra de Dios dice, el Señor es mi que me ama, que yo soy hija del Padre, yo soy amada de mi Padre me ama y Él es mi Abba Padre. O sea, díganle la palabra de Dios y cállenlo y ni conversen con él, ¿verdad? Luego dice aquí, ceñid vuestra mente. En primera de Pedro 1:13, esa expresión es muy curiosa porque dice, por tanto, ceñid los lomos del entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Qué significa ceñid los lomos del entendimiento? Ceñid los lomos del entendimiento es de que tú estás preparada en tu conocimiento y en tu entendimiento con la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros tenemos que ser bien intencionales, es lo que estábamos viendo en la clase pasada, que tenemos que decir, bueno, voy a orar en un tiempo, voy a establecer un tiempo para orar, voy a establecer un tiempo para leer la Biblia. No es de que, bueno, si me da tiempo, nunca nos va a dar tiempo, la verdad, sinceramente, porque siempre estamos muy ocupadas, pero si nosotros establecemos un horario, decimos, no sé, llueve, trueno, relampaguee, yo voy a aprender la palabra y voy a ceñir los lomos de mi entendimiento. Eso significa, ceñir los lomos del entendimiento es aprender del Señor, ¿verdad? Entonces, ahorita me gustaría que tomáramos un minutito para que ustedes piensen cuál es la palabra de Dios, qué verdad de Dios ahorita el Espíritu Santo les está revelando. ¿Qué verdad de Dios el Espíritu Santo les da a ustedes para que les esté recordando ahorita? Vamos, vamos a dejar pasar unos 30 segunditos que ustedes escriban ahí espero que sí todas hayan traído su pluma y su lápiz, pero anoten ahí cuál es la verdad del Señor que ahorita el Señor les está revelando y a ver si una o dos, pues, nos las puede compartir. A ver quién está lista con una verdad que el Señor tal vez no ahorita, pero que les ha estado revelando en estos días que nos puedan compartir. A ver quién nos comparte. Yo para ti, amén, gracias. Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Amén. Amén, gloria a Dios. Esa palabra es muy poderosa porque a veces nosotros pensamos que no tenemos un destino, que no tenemos un propósito, pero el Señor nos está diciendo, ¿sabes qué? Si hay un destino, tenemos un propósito divino, ¿verdad? Yo tengo pensamientos de bien y no de mal para ti. El bien y la misericordia te seguirán. Yo me acuerdo que cuando tuve un accidente, ya ves que cuando tienes un accidente en el carro no quieres volver a agarrar el carro, ¿verdad? Entonces, como que me quedé así con ese trauma y dije, no, señor, es que me tienes que ayudar. Y entonces yo empecé a declarar la palabra del Señor que dice, no tendré temor de malas noticias. Así dice Salmos, el Salmo, creo que es Salmo 23, pero dice, yo no voy a tener temor de malas noticias. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida
y en la casa de Jehová moraré por largos días. Entonces, cuando te venga esa mentira, entonces tú tienes que contrarrestarla con la verdad de Dios. Muchas gracias Amén. por eso. Y una cosa que quería solamente opinar es que eh, el Señor también nos deja ver, ¿no? Que no podemos decir nosotros que amamos a Jesús o seguimos a Jesús si somos indiferentes a la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios es la voz de Dios, es el corazón de Dios hablándonos a nosotros. Y no podemos contrarrestar las artimañas del enemigo si esa palabra de Dios no está impregnada en nuestros corazones. O sea, si la palabra de Dios no está, como tú decías, Patti, en nuestros labios, para que cuando venga un dardo del enemigo, nosotros con ese cinturón, como tú dices, de la verdad, podamos contrarrestar las artimañas de Satanás. Si no está la palabra de Dios en nuestros corazones, en nuestras mentes, ¿cómo lo vamos a hacer? Por eso es que muchas veces le es difícil a muchos cristianos mantenerse en el Evangelio, mantenerse en Cristo. ¿Por qué? Porque no reabunda la palabra de Dios en el corazón, en la mente. Son cañón, como dicen, son carnadas para el enemigo. Estamos mirando la importancia ahora mismo de estar nosotros con esta cobertura del Señor, o sea, estar con la armadura de Dios puesta, como decía nuestra hermana Patti, Amén. la importancia de tener la armadura de Dios puesta en nuestras vidas. Amén. Sí, muy bien. Muchas gracias, Samantha. Pues entonces vamos con la siguiente parte de la armadura. Si te puedes regresar una slide, Angie, por favor. La siguiente parte de la armadura es la justicia de Dios, nuestra coraza. La coraza es la parte como del pectoral que cubre el pecho y lo que va a cubrir nuestro pecho es nuestro corazón, que es la vida, ¿verdad? Que es la justicia de Dios. Hay que acordarnos que no estamos por nuestra propia justicia, es la justicia de Dios la que nos da la posición, la que nos da esa revelación, ¿verdad? Entonces, esa es la coraza que nos va a guardar de las ataques del enemigo. Entonces, aquí las formas en que ataca el enemigo son las acusaciones. Vemos en Apocalipsis 12:10, dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Pues, acuérdense que el acusador está ahí, pues, ahora sí que acusándonos, pero también acuérdense que el Señor Jesús está intercediendo por nosotras, ¿verdad? Y aparte el Señor Jesús nos dio esa justicia, o sea, nosotros sabemos que nosotras mismas no hubiéramos podido hacer lo que el Señor pedía que hiciéramos, pero cuando nosotros aceptamos a Jesús, decimos, Señor, nosotras creemos que yo no lo puedo hacer, pero que Jesús lo hizo por mí. Entonces recibimos la justicia de Dios, dice la palabra de Dios, que recibimos la justicia de Dios en el Señor Jesús, ¿verdad? Luego, entonces el enemigo ataca con esas acusaciones y con condenaciones, dice en Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando nosotros nos arrepentimos, nosotros sabemos y creemos que el Señor nos ha perdonado, entonces ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Quiénes son los que están en Cristo Jesús? Los que se han arrepentido, los que se han arrepentido de sus pecados y luego nosotros decimos, bueno, pero yo me arrepentí, pero otra vez lo volví a hacer. Pero entonces ahí es donde el Señor nos libera, pero no debemos de dejar y no debemos de creer las mentiras del enemigo de que no, tú nunca vas a ser libre o tú siempre vas a estar así, eres una farsa o no sé qué pueda decir el enemigo porque el enemigo es un mentiroso. Pero nosotros siempre debemos decir, ¿sabes qué? Ninguna acusación hay para nosotros y ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Dice que cuando seamos condenadas, tenemos que declarar la verdad. Tenemos que deshacernos de todo orgullo espiritual y confiar
No confiar en nuestra propia bondad ni en nuestra propia justicia, pero en la bondad y en la justicia del Señor. Nuestra protección es un corazón que está cubierto por la justicia de Dios y con motivos puros, amor, compasión y la gloria del Señor. Entonces, debemos siempre estar firmes en la justicia de Dios, como dice en Romanos 3:22, que ahí se lo puse porque esos versículos son bien importantes. Yo sí las animo que se los aprendan de memoria porque son importantes para que nosotros los tengamos ahí en cuanto tengamos una acusación o que el enemigo venga, pues nosotros, pues, mostrárselo en la cara y decirle, pues mira, la justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él y yo creo en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos en la gloria de Dios, pero estamos justificados gratuitamente por la gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Eso es nuestra fe, eso es lo que creemos y eso es lo que nosotros en lo que estamos paradas. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, cuando nosotros creemos y confesamos que creemos en Jesús y le pedimos perdón, entonces Él viene y nos justifica y nosotros por eso nos ponemos esa coraza de justicia cubriendo nuestra vida y nuestro corazón. Entonces, todas las mañanas decirle, Señor, gracias, Padre, porque tú me haces justa, tú me haces limpia. ¿Se acuerdan cuando cuando el Señor Jesús le quiso lavar los pies a los discípulos y Pedro dijo, no, no me laves, pero luego Jesús le dijo, pues si no te lavo no va a estar limpio. Entonces Pedro dijo, no, pues sí, lávame, entonces báñame. Pero entonces Jesús le dijo, no, pues nada más los que ya están limpios, nada más necesitan lavarse los pies. Entonces, lo que nosotros ya estamos limpios, lo único que necesitamos día tras día es lavarnos los pies, o sea, lo que pasa de lo que tenemos en el mundo, no sé, obviamente nadie, ninguna de nosotras somos perfectos, nadie es perfecto, entonces todos los días debemos de venir delante de Dios y decirle, Señor, perdóname, ayúdanos, límpianos y recobrar día a día la justicia y recordárnoslas y decir, Señor, gracias porque tú eres nuestra justicia en Cristo Jesús, ¿verdad? Bueno, la siguiente parte de la armadura es nuestro calzado, que es el Evangelio de la paz de Dios, ¿verdad? Es el Evangelio de... ¿sí? ¿Alguien está preguntando? No, ok. Entonces, nuestro calzado es el Evangelio de la paz de Dios, que son las formas, ¿en qué formas ataca el enemigo? Pues persecución, ¿verdad? Tenemos en Juan 16:33, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, ¿verdad? También la pasividad es otra forma en que ataca el Evangelio, la forma que nosotros siempre tenemos que movernos hacia compartir la palabra del Señor, compartirla en nuestro trabajo, o con nuestros amigos, o donde el Señor nos guíe, ¿vean? Y debemos no tener miedo a la persecución ni a la pasividad. Entonces, nuestro contraataque son los pies que siguen el camino de la paz. Jesucristo es nuestro ejemplo en Mateo 12:18-20. Dice que el Señor es el que vino y dice, de cierto os digo que si un grano de trigo no cae y no muere, entonces no lleva mucho fruto. Entonces, el chiste es de que nosotros, cuando nosotros compartimos, vamos a llevar fruto. Y dice, he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. Entonces, los pies son indicación de que estamos listos a caminar con el mensaje. El evangelio es el poder de Dios para la salvación, como dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, estar siempre con esos pies del evangelio, listas para compartir, listas para anunciar el reino de Dios en esta tierra, ¿verdad? Bueno, la siguiente parte de nuestra armadura es nuestro escudo.
esta parte es bien, bueno, todas las partes son importantes, pero el escudo es la parte con la que tú te vas a proteger, ¿verdad? El escudo de la fe. O sea, cuando vengan los dardos de fuego del enemigo, tú te vas a proteger con el escudo de la fe. O sea, la fe en el Señor, en su palabra, es lo que va a apagar los dardos de fuego del enemigo. Entonces, dice ahí los dardos de fuego, que es la falta de fe, dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe a los que lo oyeron. Y vemos que no pudieron entrar, o sea, no entraron al reino a causa de la incredulidad. O sea, es bien tremendo porque sin fe, dice la palabra, es imposible agradar a Dios y es necesario que el que se acerca a Él, o sea, al Señor, crea que le hay y que es galardonador de los que le temen. O sea, tenemos que tener esa fe y tú dices chispas, pero es que no tengo suficiente fe. O sea, si tú quieres fe, otra vez volvemos a la palabra. Dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír y el oír es la palabra de Dios. Entonces, nosotros le podemos pedir fe al Señor. Señor, yo te pido que a través de cuando yo lea tu palabra, Señor, que tú me pongas esa fe, que pongas fe en mi vida, en mi corazón para yo seguir adelante. Y la fe es como la llave, es la llave a las promesas, la fe. Dice la Biblia que todos los patriarcas y todos los personajes de la Biblia lograron lo que lograron por fe. Entonces, porque estaban viendo al invisible. Y eso, hermanas, no es algo, o sea, se los digo por experiencia, no es algo que tú digas, no, hoy voy a ver todo como fe. No, o sea, no es así. Tiene que ser una impartición divina. Entonces, el Señor, yo les animo que conforme más nos acercamos a Dios, se acerquen, ahora sí que se acerquen confiando que Dios nos va a impartir esa fe, porque entre más nos acercamos a Dios, más te das cuenta y más fe viene a tu vida. ¿Cómo es? Conforme tú vas leyendo la palabra de Dios, vas leyendo y el Espíritu Santo va impregnando esa palabra de Dios en tu alma, en tu vida, en tu corazón, y entonces tú lo crees y, o sea, sucede lo que la palabra de Dios dice, o sea, parece como si fuera, pues es milagroso y es así como asombroso, pero a veces que yo he orado, por ejemplo, con mi hermana, que nos ponemos de acuerdo en algo y suceden las cosas y nosotras pues nos da risa porque dijimos, wow, ¿cómo es que Dios hace las cosas y cuando Dios obra, entonces tu nivel de fe aumenta, ¿verdad? Yo les aseguro que Pedro, después de caminar de las aguas, no fue el mismo. O sea, Pedro ahí se le subió la fe así como que, wow, ¿no? Dijo, uy, caminé con el Señor y por eso, yo pienso que por eso Pedro para todo se decía, yo voy, ¿verdad? Porque él quería tener ese acercamiento, tenía esa hambre, esa sed y siempre era de los primeros, si quieren, pues yo de repente digo, ay, ese Pedro cómo era metichón, ¿verdad? Pero el Señor Jesús no parecía molestarle, el Señor Jesús decía, o sea, el Señor Jesús cuando iba caminando sobre el agua nunca le dijo a nadie, a ver, vengan para que todos caminen, no, fue Pedro el que dijo, a ver, si eres tú, déjame que yo camine. Y entonces el Señor Jesús le dijo, pues ven. O sea, tenemos que tener esa actitud a veces de que, Señor, yo quiero esa fe, yo quiero eso que tú tienes, llámame, aquí estoy. Estoy metiendo así, casi como cuando estamos en la clase y levantando la mano, yo, maestra, yo aquí, ¿sí? Y llega un momento en que Jesús dice, pues sí, pues vente. Y en ese momento que Pedro pudo caminar, él se dio cuenta cómo caminar en el agua, viendo al Señor Jesús siempre, no viendo a la tormenta. Entonces ahí el nivel de fe de Pedro, uy, se fue hasta muy arriba, ¿verdad? Entonces nosotras tenemos que ser intencionales y decirle, Señor, queremos saber y tener esa fe, ¿verdad? Entonces la duda, el miedo es la antítesis de la fe. Un pastor decía que hay 365 versos que dicen no temas, uno para cada día. O sea, no debemos de temer, porque el temor es justamente lo contrario a la fe.
O sea, si tú tienes miedo, entonces no tienes fe, porque ahí la Biblia dice que Pedro tuvo temor de hundirse. En cuanto él tuvo temor, bueno, tuvo temor de la tormenta. En cuanto él tuvo temor por la tormenta, se empezó a hundir. Entonces, la antítesis de la fe es el miedo. Y hay 365 versículos para que digan, no temas, no temas, cree solamente. Ese versículo me gusta mucho porque el Señor Jesús ahí está literalmente cuando le estaban diciendo al papá de la niñita que le dijo, ya para qué molestas al maestro, ya déjalo ir, tu hija ha muerto. Entonces, yo veo, no sé si ustedes han visto la serie de Chosen cuando el actor ve y le dicen, tu hija ha muerto. Yo me imagino ahí al papá de la niña, como esa tristeza, esa melancolía ahí. Y entonces Jesús lo voltea a ver y le dice, no temas. O sea, él tenía temor de que su hija realmente estuviera muerta. Pero le dijo, no temas, tu hija duerme. Y tanto así que les dijo que muchos se enojaron porque dijeron, ay, este no tiene respeto que ya murió la hija, ¿verdad? ¿Por qué les da falsas esperanzas? Pero Jesús sabía que si él mantenía la fe, él podría hacer el milagro de levantar a la hija. O sea, el padre al momento de que él se queda callado y sí se entristeció, pero no aceptó la muerte. O sea, en ese momento el Señor Jesús vio la fe y dijo, no temas. Y cuando él entró a resucitar a la niña, nada más metió a Pedro, siempre el Pedro, pues, porque es el de los escogidos, metió a Pedro, a Jacobo, a Juan, al padre y a la madre. Y a todos los que estaban llorando y haciendo escándalo, les dijo, fuera. O sea, si hay alguien haciendo escándalo o que no, que te quita tu fe, no lo oigas. Ay, oye, es que mira cómo se ven las cosas, qué mal. Y ahora que va, cae, no, cierra tus oídos. O sea, cierra tus oídos a la tele o a los medios o a alguien que te está diciendo, ay, no, y ahora, ¿qué va a pasar? No, o sea, todo eso te va a quitar la fe, no lo oigas, por favor. O sea, Jesús por eso le dijo, todos los que están llorando fuera, cállense y no los quiero aquí. Aquí nada más quiero gente de fe. Por eso llama a los 3 discípulos escogidos y al padre y a la madre, pues porque sí tenían que estar ahí. Y el Señor dijo, niña, a ti te digo, levántate, ¿no? La única vez cuando yo veo que Jesús juntó bueno, él no lo juntó, pero que permitió el milagro alrededor de mucha gente, fue cuando resucitó a Lázaro. Pero de ahí en fuera siempre decía, no lo cuenten, no lo digan, manténganse su fe y eso, pero cuando resucitó a Lázaro, ahí sí dijo, él dijo, Señor, te doy gracias porque tú me oyes y digo esto no por mí, sino por ellos, para que ellos crean, para que ellos tengan fe. Entonces, bueno, el escudo de la fe, o sea, me encanta mucho la fe porque la fe es nuestra llave a las promesas, es nuestra protección, es nuestra parte con la forma en que vamos a tomar lo que Dios tiene para con nosotros, ¿verdad? Entonces la fe extermina los dardos de fuego del enemigo. Luego tenemos nuestro yelmo, que es lo que va a cubrir nuestra cabeza. ¿Qué hay en nuestra cabeza? Nuestra cabeza tenemos nuestra mente, ¿verdad? Entonces nuestra mente va a cubrir el yelmo, la salvación. Dice, forma el que ataca del enemigo. La mente es el campo de batalla del pensamiento, ¿verdad? La mente carnal, dice en Romanos 8:6, que tenemos que la mente que no ha sido renovada se mantiene en obscuridad, dice en Efesios 4:18. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido. ¿Qué significa entenebrecido? Entenebrecido significa que como que está duro, que no puede, algo que no está vivo, que ya, Oh, ¿sí? Bueno, o sea, algo que no puede, no es capaz de. Entonces, la gente que no conoce al Señor tiene así el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por ignorancia.
por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. O sea, lo que da el entendimiento en el tenebrecido es la dureza del corazón. Entonces, tenemos que renovarnos el espíritu de nuestra mente, liberarnos de la memoria de los recuerdos del pasado. Ay, es que en el pasado me pasó esto, aquello. O sea, Pablo dice, olvidando lo que queda atrás, nos extendemos hacia lo que está adelante y proseguimos a nuestra meta, ¿verdad? Tenemos liberación de la cautividad producida por una mente, también por medio del ocultismo, ocultos, cosas que en el pasado hicimos o incluso películas que vimos, que no debimos de haber visto, películas es- de obscuridad o de vampiros, yo no sé, cosas así. Eso también te trae la memoria. Yo me acuerdo de una amiga que decía, ay, es que a partir de que vi esa película ya no puedo dormir porque me acuerdo lo que vi. Entonces, cuando pasa eso, pues tenemos que venir otra vez a la cruz y decirle, Señor, perdóname por haber visto cosas que no debía y eso entró a mi mente, eso entró a mis pensamientos. Declaramos que tenemos la mente de Cristo y echamos fuera toda imagen, toda cosa, y pues obviamente seguir renovándonos nuestra mente, dice, renovados a través del espíritu de nuestra mente, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. Siempre mantenernos en la salvación del Señor y mantener nuestra mente limpia y llena de la palabra del Señor, ¿verdad? No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta o comentario. Ya nada más nos falta una sola parte más de la armadura, pero no sé si tengan un comentario acerca de algo hasta aquí. ¿No? Bueno, si quieren, entonces vamos a pasar con la siguiente parte de la armadura, que si se dan cuenta, todas las partes que hemos revisado hasta ahorita son partes de protección. El yelmo de la salvación, la coraza de justicia, nos ceñimos los lomos con la verdad, nos calzamos los pies del evangelio de la paz, tomamos el escudo de la fe. Todas estas partes son partes de protección, pero tenemos una forma o una parte para atacar. ¿Y cuál es? Nuestra espada, que es la palabra del Señor. Me encanta la palabra del Señor. No sé, como que cuando el Señor te empieza a revelar, amas la palabra de Dios, porque como decía ahorita Rosita, la palabra de Dios es el Señor. Dice la Biblia que Dios habló y todo lo creó. Ujú. Yo soy bióloga, perdón, y hay algo que se llama partícula de bosón, que eso los científicos saben que la han detectado, pero no saben qué es lo que mantiene unidas a las moléculas y a todas las partículas. Entonces, en el año de 2015, creo 2016, los científicos en Suecia lograron hacer un superconductor y aislaron un milisegundo o una parte, dividan un segundo en un millón, una millonésima de segundo, lograron aislar la partícula de esa partícula que mantiene unida. Entonces, obviamente no es un elemento, no saben lo que es, pero es la palabra, o sea, es tan sorprendente como la palabra de Dios es la que mantiene todo unido. Esa es la palabra. Dios, el Señor habló y la palabra de Dios es lo que generó todas las cosas y hasta ahorita sigue manteniendo unidas todas y todas las cosas. Entonces, nuestra espada es la palabra del Señor. Las formas en que ataca el enemigo. El enemigo siempre te va a decir, de veras lo dijo Dios, igual que a Eva. ¿De veras Dios te dijo eso? ¡Mua! Se me hace que no, oíste mal. Dios te dijo que sí eres salva, pero si es que haces esto, aquello, no nada más es de gratis. No, cállate, cállate, enemigo, sí, porque el Señor lo hizo por mí y no es gratis, es por gracia. Es diferente gratis que por gracia. Entonces, contesta, o sea, cada vez que el enemigo venga y te dé una mentira, entonces tú te defiendes y le das con la espada, ¿verdad? Que es la palabra de Dios. Satanás tuerce y distorsiona la palabra
roba la palabra de nuestro corazón o del que escucha. Dice, cuando alguno oye la palabra, esta es en Mateo 13:19, es la parte de la parábola de que cuando viene y siembra la palabra, dice, cuando uno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces, Satanás viene y arrebata la palabra. Entonces, nosotros tenemos siempre que disponer nuestro corazón y decir, Señor, queremos aprender de ti, queremos aprender de tu palabra. Luego también dice que hay doctrinas de demonios, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Aquí pues hay un ejemplo ¿cómo se dice? Muy obvio, que es cuando una persona que creo que él se apellidaba Smith, les dijo que ya iba a venir Dios, le dijo a su iglesia. Entonces dijo, como ya va a venir Dios, Dios me dijo que nos vayamos a una isla por allá por la Guyana. No sé si saben dónde es la Guyana, es allá por Venezuela, arribita. Entonces, esas son doctrinas de demonios. Entonces, él se los llevó hasta allá y dijo, no, ya va a venir Dios, y pues todos se mataron. Entonces, esas son doctrinas de demonios que no debemos de escuchar. ¿Cómo íbamos a nosotros a ir en contra de esta mentira? Pues la palabra de Dios dice, Jesús dijo, nadie sabe cuándo voy a llegar. Entonces, si ellos hubieran sabido lo que la Biblia dice, entonces ellos no hubieran caído en esa mentira. Entonces, es muy importante saber la palabra de Dios. ¿Sabes qué? Mentiroso, la palabra de Dios dice que nadie sabe cuándo viene Jesús. Entonces, esto es una mentira y nosotros nos defendemos con la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Entonces, la espada es nuestra arma ofensiva que procede de nuestra boca. Dice en Apocalipsis 19:15, de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la vida del Dios Todopoderoso. Entonces, no debemos de temer reprender a Satanás, no debemos de temer declarando la verdad. Cuando tú empiezas a declarar la verdad, como que sientes como que más fe, es como que decir, Señor, gracias porque tu palabra dice que mi familia va a ser salva, que tu presencia va a estar con nosotros, que el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Señor, gracias porque tú no eres el que nos salvas, el que nos sanas. Entonces, conforme tú vas declarando la palabra de Dios, vas recibiendo la bendición que Dios tiene para ti. Entonces, el arma de la palabra se energiza por medio del Espíritu. O sea, cuando tú recibes una palabra rema o viva y la declaras, es ahí cuando se hace y la voluntad de Dios en tu vida o de lo que estás orando, ¿verdad? A mí me ha pasado que estoy orando por una persona y de repente el Señor me dice algo, me recuerda una palabra del Espíritu Santo. Entonces yo digo, sí, Señor, en el nombre de Jesús declaramos lo que el Señor me está mostrando en ese momento. Y entonces esa es la palabra viva y es un espadazo en contra del enemigo para que se establezca la voluntad y el reino de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, en conclusión, nosotros podemos decir en nuestra siguiente diapositiva, nosotros podemos concluir que todas nuestras armas, ¿verdad? O nuestra armadura, que Dios la ha preparado para su iglesia para enfrentarnos a los ataques del enemigo. No debemos de dejarnos, no debemos de tener una actitud pasiva, no debemos de tener tampoco una actitud de, ay, sí, yo me aguanto, que me golpeen. No, o sea, ¿por qué nos van a golpear? Vayas, enemigo, vayas en el nombre de Jesús. Nosotros necesitamos nosotros no necesitamos temer estos ataques cuando estamos firmes. No debemos de temer. Tenemos que revestirnos de nuestra armadura completa de Dios, como dice en Efesios 6:12. Yo sí las animo, hermanas, y ahorita vamos a orar para ponernos la armadura. Vamos a ponernos la armadura y vamos a declarar que tenemos esta armadura
y la tenemos bien puesta. Y el Espíritu Santo que selle esta armadura en nuestras vidas. Entonces, vamos a orar y luego de esta oración, sí, vamos a tener algún comentario o preguntas que ustedes tengan o si algo han estado luchando, por ejemplo, pueden decir, no, es que últimamente he estado luchando con, no sé, una situación. Pueden incluso buscar en el Google y decir, ¿qué dice la Biblia acerca del temor? No sé, o qué dice la Biblia acerca de no estar firme. No sé con lo que estén luchando, la verdad, ahorita no se me viene a la mente algo con lo que estás luchando, pero el Señor sí lo sabe y el Señor te puede ayudar. Entonces, vamos a ponernos la armadura en esta mañana y vamos a declarar la presencia de Dios en nuestras vidas y, y siempre buscando estar, no huir del enemigo, pero acercarnos a Dios. ¿Sí me entiendes? O sea, nuestra actitud debe de ser de que, ay, sí, hoy voy a huir del enemigo. No, sino nuestra actitud tiene que ser, hoy me voy a acercar más a Cristo, porque entre más nos acerquemos a Él, el enemigo menos nos va a atacar, ¿verdad? Entonces vamos a orar, Señor, en esta mañana, en esta tarde, te damos gracias, Señor, porque eres bueno, Señor, y porque para siempre es tu misericordia y porque tú siempre estás con nosotros, Señor, y en nosotros, Señor, y nos guardas y nos cuidas, Señor. Y gracias por proveernos esta armadura, Señor, espiritual con la que podamos, Señor, estar firmes, Señor, siempre, Señor, en el día malo, Señor. Padre, y en esta mañana, Señor, declaramos tu armadura en nuestras vidas, Señor. Declaramos que tenemos el yelmo de la salvación, Señor. Declaramos que somos salvas a través de Jesús, Señor. Que a través del sacrificio de Jesús tú nos has salvado, Señor. Declaramos que tenemos la mente de Cristo, Señor. Declaramos que tú, Señor, nos has salvado y nos has cambiado del reino de las tinieblas al reino de tu amado Hijo, Señor. Pues, Padre, nos ponemos la coraza de justicia, Señor. Sí, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos guardas nuestro corazón con la justicia de Cristo, Señor, porque tu justicia, Señor Jesús, es la que nos mantiene, Señor, firmes, Señor, y guardadas del mal, Señor. Gracias porque tú te hiciste, Señor, pecado para que nosotros fuésemos justicia de Dios, Señor, en ti, Señor. Padre, y nos ponemos el cinto de la verdad, Señor, en el nombre de Jesús. Declaramos tu verdad en nuestras vidas, tu verdad en nuestros lomos, que tu verdad es la que nos mantiene, Señor, firmes y bien paradas, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Declaramos, Señor, el evangelio de la paz, Señor, como nuestras botas, Señor. Declaramos que nosotras estamos listas, Señor, y bien paradas, Señor, para compartir tu palabra, para compartir tu evangelio, Señor, y estamos activas, Señor, no estamos pasivas, pero estamos activas, Señor. Padre, y declaramos el escudo de la fe, Señor. Tomamos ese escudo de la fe, Señor, con que podamos apagar los dardos de fuego del enemigo, Señor, y que nos cubre de la cabeza hasta los pies, Señor, ese escudo de la fe sobre nuestras vidas, Señor. Tomamos la espada del Espíritu, Señor, que es la palabra de Dios, Señor. Padre, con la que nosotros podemos ir en contraatacar al enemigo, Señor. Gracias porque tú eres el que nos das la victoria. Y en esta mañana y en esta tarde, Señor, declaro la victoria sobre cada una de mis hermanas, Señor. Declaro tu victoria sobre cada una de nosotras, Señor. Y declaro que tú nos has hecho libres porque a libertad hemos sido llamadas, Señor. Porque el que tú, Jesús, libertares será verdaderamente libre. Y en esta mañana declaramos esa libertad y esa presencia de tu Espíritu Santo que selle nuestra armadura, Señor, y que todos los días nos recuerde que tú estás por nosotras, Padre, y si tú con nosotras, ¿quién contra nosotras, Señor? Nadie nos va a poder hacer frente, Señor, porque en todos los días de nuestras vidas, Padre, porque como estuviste con Moisés, estarás con nosotras, Señor, y nosotras, Señor, siempre estaremos buscando de ti, Señor, buscando hacer tu voluntad y buscando tu presencia, Señor. Pon tu verdad en nuestra boca, Señor. Pon tu presencia en nuestras vidas, Señor, y ayúdanos a establecer tu reino, Señor, en esta tierra, desde ahora y para siempre, Señor. Bendice a este grupo de mujeres, Señor. Adiéstranos, Señor, como dice tu palabra, Señor,
que tú adiestras nuestras manos para la guerra, Señor, y para entesar el arco de bronce, Señor. Bendice a Rosita, Señor, a Angie, Señor, y a cada una de nuestras hermanas, a Roxy, a Roxana, a Areli, Señor, a Mayra, Señor, a cada una de nosotros, Señor, y que tu presencia se manifieste, Señor, y que seamos una luz en medio de las naciones, Padre. Te amamos y te bendecimos, Señor. En nombre de Jesús, Padre. Amén. Amén. Pues si tienen alguna duda, no sé, ustedes pueden decir, ahí en la hoja que ustedes tienen, yo las invito a que ustedes anoten si hay alguna mentira que ahorita ustedes localizaron que el enemigo les quiera decir, o una verdad que Dios les ha estado impactando en su corazón, anótenla y declaren lo que el Señor está haciendo y hace en sus vidas, ¿verdad? Pues no sé si tengan alguna duda o pregunta.